decía una pastora, nos decía un día, que donde más invertimos nosotros tiempo, no gastamos, invertimos tiempo los pastores o los que predicamos es en la introducción. Quiero ser breve, hermano, pero vean lo que dice Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. ¿Por señal de qué? Por señal del pacto. Pero es un pacto entre Dios y la tierra. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es esa señal, hermano? ¿Cuál es ese pacto? El arcoíris, ¿verdad? O el arco. Mi arco he puesto en la nube, ¿verdad? Entonces, después de que sale, llueve, hermanos, como que Dios se acuerda, ¿verdad? De que Él hizo un pacto con la tierra, de no destruir nunca más la tierra, hermano, por agua, por diluvio. A pesar de que, ¿verdad? A pesar de que sí vemos inundaciones, ¿verdad? Pero bueno, el pacto del Señor, hermano, nunca destruir la tierra. Entonces cada vez que llueve, el Señor se acuerda de esa señal, que esa señal es la señal del pacto, amén, de un pacto que Dios hizo con la tierra, con la humanidad, amén. Ahora vea lo que dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ni siquiera era Abraham, era Abraham. Hizo un pacto y dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra que se conoce como la tierra de Canaán. Pero dice, hermano, que el Señor fue el Señor el que hizo un pacto con Abraham y le prometió, o le dio, hermanos, como señal de ese pacto, la tierra prometida, ¿verdad? Ahora vean, circuncidaréis pues la carne pues, de vuestro prepucio, y será por señal del pacto, otro pacto que Dios hace entre mí y vosotros. Dios de pactos, dice la canción, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que pacta con el hombre, ¿verdad? A veces queremos decir que Dios es el hombre que pacta con Dios, pero yo creo más que es Dios el que pacta con nosotros. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que obedecerle. Pero cada pacto, lo que quiero llegar es que cada pacto Él pone una señal. En cada pacto Él pone una señal. Y Dios es un Dios de pactos, pero también es un Dios de señales. Dice que Él hizo las lumbreras en Génesis. Dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y estas me serán por señal. Entonces Dios, hermano, pone señales y habla. Dice que antes, hermano, hablaba por medio de los profetas, ahora habla por medio de su Hijo Jesucristo. Pero dice la Biblia que por medio de la creación Él nos habla a cada uno de nosotros. Dios es un Dios de señales. Tremendo, hermano, porque hasta Caín, hermano, cuando Caín mató a Abel y se fue, el Señor lo echó, hermano, de la tierra donde estaban, hermano, dice que Caín, el Señor le puso una señal, entonces vea qué tremendo, hermano. Pero es Dios el que quiere hacer pacto con el hombre, no el hombre con Dios. A pesar de que es Dios, como dice la canción, ¿verdad? Dios de pacto, ¿verdad? Que cumples tus promesas, porque en cada pacto hay una promesa de parte de Dios. Dios es un Dios de pacto. Por ejemplo, ustedes saben que lo que estaba más allá del velo, hermano, lo que estaba en el lugar santísimo, ¿qué era, hermano? Lo que estaba ahí, el arca del pacto. ¿Verdad qué tremendo? Hermano, cómo Dios en verdad quiere pactar con nosotros, con cada uno de nosotros, y en cada pacto por una señal. Ahora bien, vemos también en la Biblia, hermanos, cómo hay hombres, ¿verdad? Que también hacen pactos con Dios, pero más que pactos, yo diría que son votos, que son promesas que se hacen delante del Señor, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo, por ejemplo, Jacob. Dice: y esta piedra he puesto por señal, una señal de parte de Dios, o una señal que el hombre puso, hermano, para que Dios, ¡pum!, bendijera eso. Y lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, es algo material, pero es un punto de contacto entre el cielo y la tierra que Dios bendice. Cuando tú levantas tus manos, hermano, y nosotros te decimos: levanta tus manos, hermano, no es para molestarte, no es para que te acomodes, no, es porque las manos son antenas, son antenitas, hermano, es un punto de contacto que el cielo busca, y Dios dice: ahí veo un punto de contacto, ahí veo una antenita de vinilo, ahí veo una antena, un receptor, a eso quiero llegar, un receptor, y cuando levantamos las manos, por ahí desciende, hermano, la bendición del Señor. Amén. Entonces nosotros somos señales también. Pero bueno, este hombre dice que puso una piedra, hermano, y esa piedra fue por señal. Y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres,
Ahora le dice, el diezmo apartaré para ti, ¿verdad? Entonces vemos un Jacob, hermano, poniendo una señal. Vemos a un Samuel, hermano, ungiendo una roca, hermanos, y diciendo, Ebenezer, iglesia de Cristo, roca de ayuda, ¿verdad? Porque eso significa Ebenezer, roca de ayuda. Vemos, hermano, a Jacob, hermano, bueno, ya de este Jacob, ¿verdad? Vemos a un Samuel haciendo lo mismo, hermano, poniendo señales. Ahora vean esto. Él hizo voto y diciendo, esta es Ana, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, que era Samuel, yo lo dedicaré a Jehová. Una señal, hizo un pacto, hizo un voto, hizo una promesa al Señor y puso una señal, el hijo, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Ok? Voy rápido, tiene instrucción. Y poniéndose el rey Josías en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón y toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto, no lo subrayé, pero ahí está, las palabras del pacto, que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, vean qué tremendo, hermano. Dice que un rey llamado Josías hizo un pacto delante del Señor, una promesa, hizo unos votos. Entonces, muy rápido, los votos que el hombre hace con Dios deben de ser conscientes, sinceros y alineados a la voluntad de Dios y a su palabra. Eso es muy importante, hermano, que lo que vamos a hacer tiene que ser bajo la voluntad de Dios y que no se salga dentro del marco, hermano, que llamamos lo que es la Biblia, porque esa es su santa voluntad. Por ejemplo, cuando alguien quiere ayunar, hermano, yo lo he dicho siempre, ayunar no es simplemente dejar de comer. Parte del ayuno es dejar de comer, pero eso, hermano, no es todo. Porque a veces, hermano, queremos ayunar, hermano, para que Dios nos dé algo. A veces queremos ayunar, hermano, como si fuera hacer una huelga de hambre, para que Dios me dé lo que yo quiero, hermano. Si no, ayunar no es, hermano, hacer una huelga de hambre. No es ir y encadenarme a un poste, hermanos, para que el gobierno se acuerde de mí. No es eso, hermano. El ayunar, hermano, es menguar la carne, es enseñarle a la carne que la carne no se manda sola, es ordenarle al alma que el alma no se manda sola. Entonces, tenemos que saber ayunar. Porque lo hablábamos un día de estos. No dice la Biblia en Isaías 56 el verdadero ayuno, y parte del verdadero ayuno dice: el verdadero ayuno que yo escogí es que compartas tu pan con el hambriento. Entonces, ayunar es comer también. No sé si me voy a entender. Entonces, tenemos que saber interpretar lo que es ayunar, y tenemos que saber interpretar lo que es hacer un pacto con Dios. Pactar con Dios no es una negociación o intercambio de favores. Pactar con Dios debe ser una respuesta a su gracia y su fidelidad hacia nosotros. Por ejemplo, yo pacto ser obediente con Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó. Amar a Dios, yo pacto con Dios, amarlo a Él, porque Él me amó a mí primero. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces es muy importante, hermano, porque si no podemos caer, hermano, en un legalismo, en una religiosidad, en un trueque con el Señor, en una negociación o un intercambio. Los pactos no deben ser egoístas, no deben ser vanagloriosos, o no deben ser con intereses materiales. Tampoco deben ser basados en el miedo, sino en el amor, la gratitud y la obediencia a Dios. Porque, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Voy a pactar con Dios, Dios, voy a traer, no sé, un diezmo, una ofrenda, porque la iglesia lo necesita, o porque tú lo necesitas. Perdón, hermano, el Señor no necesita nada. El Señor no necesita nada. Además dice la Biblia: si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Así dice, ¿cuál es el pasaje que sigue? Así dice la Biblia, dice: Dios no necesita nada de nosotros. Salmo 50:12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, cuando hacemos un pacto con Dios, hermanos, tengo que entender que yo soy el necesitado. Yo tengo que entender, hermano, que Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Amén. Entonces es muy importante, hermano, porque a veces el hombre
en algunas otras, ¿verdad?, iglesias, ¿verdad?, de otro universo, de otra galaxia, quieren enseñarle al hombre: usted tiene que tronarle los dedos a Dios, usted tiene que pedirle a Dios, y usted tiene que tronarle los dedos, y los ángeles están puestos para servirte. No, hermanos, tenemos que mantener, hermano, los parámetros bíblicos a la hora, hermano, de pactar, más que de pactar, de hacer un voto o una promesa con el Señor. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué tremendo. Entonces, pastor, el Señor no habita aquí. No dice el Señor que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. No dice la Biblia que el Señor está en medio de su pueblo, y cada vez que venimos aquí ni siquiera le damos la bienvenida al Espíritu Santo porque Él está aquí, porque Él mora aquí. Entonces, ¿por qué Él dice que en templos hechos por manos humanas? Está hablando, hermano, del intelecto humano, está hablando de la fuerza humana. El Señor claramente está en este lugar. Obviamente el Señor llena este lugar, el Señor habita en este lugar claramente, pero ahí lo que quiere decir es que no necesita, hermano, de intervención humana. En el momento que alguien quiera meterle mano humana a este asunto, le va a pasar lo que le pasó a Usa. ¿Se recuerda lo que pasó a Usa? Tocó el arca del pacto y cayó fulminado. ¿Por qué? Porque quiso, hermano, meter su mano humana, su fuerza humana, su sudor, por decirlo así, su esfuerzo. ¿Qué significa USA? Estados Unidos, pastor. ¿Qué significa USA? Hermano, con Z, USA significa fuerza humana. Dice el 25, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Hermanos, el Señor no necesita de nosotros nada, pero nosotros necesitamos todo de Él. Todo de Él. Entonces, vea qué importante. Denle un aplauso al Señor. Vea qué importante, hermano. ¿Qué es saber esto, hermano? Para que a la hora, hermano, de hacer una promesa, un voto al Señor, o un pacto, como tú lo quieras ver, hermano, no podemos salirnos de estos parámetros. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, vuelvo y repito, Dios no necesita nada de nosotros. Pero cuando Él quiere pactar con nosotros, cuando Él viene a pactar con nosotros, cuando Él pone una señal, hermano, como la Santa Cena, para pactar con nosotros, es porque Él quiere derramar sobre nosotros de su amor, de su misericordia, de su bondad. Él quiere derramar de nosotros, hermano, porque el amor de Dios es eterno. Lo hemos hablado siempre. Dios no es que Él sienta amor, Él es amor. Y su amor es eterno. Por eso dice la Biblia: y permanezca en vosotros la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo estas tres cosas, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. Hermano, la fe no es eterna. Ya cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, pero ya lo recibimos. Cuando estemos en el cielo ya lo recibimos, entonces no necesitamos fe. No sé si me voy a entender. Cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar esperanza, porque la esperanza es lo que se espera, pero ya no estamos esperando porque ya lo tenemos, ya lo alcanzamos, ya alcanzamos la salvación, la vida eterna, una eternidad con el Señor. Entonces no necesitamos la fe, no necesitamos la esperanza, pero el amor es eterno. El amor sí es eterno. Entonces, por lo decía el Señor ahora, por medio de la profecía, ¿verdad? El amor, ¿cómo está el amor de nosotros? ¿Cómo está nuestro nivel de amor en cuanto a las cosas para el Señor? Entonces, cuando el Señor, vuelvo y repito, pone una señal de un pacto, es para acercarnos o acercarse a nosotros. El arca del pacto, hermanos, tipificaba la presencia de Dios, y que era que el Señor quería, hermano, estar en medio de su pueblo. Porque era el arca del pacto, pero es el arca de la presencia de Dios. Que tenía tres cosas, que tenía tres elementos: que tenía el Padre, que tenía el Hijo y que tenía el Espíritu Santo. El Padre en las tablas de la ley, el Hijo, el maná, y el Espíritu Santo, la vara de Aarón que reverdeció, que es lo que el Espíritu hace en nosotros. Entonces, hermanos, vemos cómo en el arca del pacto la Trinidad de Dios estaba, la presencia de Dios estaba. Estaba, hermano, ahí la Trinidad de Dios, como se le dice. ¿Por qué? Porque era que el Señor quería morar con su pueblo, habitar con su pueblo. En aquel tiempo, hermano, recordemos que el que veía la presencia de Dios, que tenía la presencia de Dios, la zarza ardiendo, cuando Moisés traspasó el desierto, hermano, dice que ahí el Señor se le presentó a Moisés la presencia de Dios, pero él no quería solo con Moisés. Él no quería hablarle solo a Moisés.
Él no quería, hermano, que fuera solo Moisés. Él quería, hermano, estar en medio de su pueblo. Entonces fue cuando le ordenó a Moisés, ya en el desierto, que hicieran el tabernáculo de Moisés. Alto, lugar santo, lugar santísimo, todo lo que usted sabe, hermano, los elementos, hermano, que tipificaban claramente a Cristo, hermano, pero ahí estaba la presencia de Dios. ¿Para qué? Para el Señor descender y hablar a su pueblo. Entonces, vuelvo y repito, cuando el Señor pone un pacto, pone una señal, es porque Él quiere manifestarse a su pueblo, de estar dentro de su pueblo, estar en cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones. Amén, hermano. Entonces, ¿para qué? Entonces, el Señor lo que quiere es que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cuando hacemos un voto, una promesa o un pacto. Vean lo que dice la Biblia. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Hermano, lo que le hemos prometido al Señor, tenemos que cumplir. Lo que tú le has dicho al Señor, el Señor, si me haces esto, dijo Jacob, si me haces esto, te doy aquello. Señor, si salgo bien de esos exámenes de salud, yo te serviré toda la vida. Señor, si me haces el trabajo y tú me aumentas el diezmo, dijo Jacob, el diezmo apartaré de ti, de todo lo que me des. Esos pactos que a veces hacemos, hermano, a veces con nuestra mente, a veces con nuestra boca, a veces con nuestro corazón, hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos, hermano. Cuando hacemos promesas, hacemos votos. ¿Qué son votos, hermano? Boda, viene la palabra voto, ¿verdad? Cuando unas personas, cuando nos casamos o alguien se casa, hace matrimonio, hace bodas, hermano, viene de la palabra votos, ¿verdad? Votos. ¿Y qué es? Palabras que salen de nuestra boca, que, hermano, nos pueden atar, nos pueden ligar, nos pueden, hermano, atar a otra persona. Por eso cuando venimos, hermano, un paréntesis nada más, por eso cuando venimos al altar, hermano, o una pareja viene al altar, viene a morir, hermano, a su pasado, viene a morir a cosas antiguas. Con esos votos anula los votos anteriores. Cuando esos juramentos, hermano, anula los juramentos anteriores. Con esas promesas que hace ahí en el altar, frente a los testigos, frente al pastor, frente a los testigos, frente al abogado, está anulando todos los votos que una vez se cometieron, ese error de venir a pactar con alguien, ¿verdad? Y decirle, mi amor, aquella novia, la exnovia, yo te la voy a amar toda la vida, ¿verdad? Y se ligan las almas. Y ahora con las redes sociales, hermano, aparece, hermano, aquel o aquella, hermano. Hay que tener cuidado. Miren los recuerdos, hermano, de pactos que se hicieron a través de comidas, a través de regalos, a través de palabras, a través de bebidas, a partir de tantas cosas. Entonces, es muy importante que nosotros vengamos al altar a casarnos los casa abogados, pero venir al altar a romper, hermano, todos esos montón de pactos que hicimos, tal vez en la escuela, tal vez en el colegio, tal vez en la universidad, antes del matrimonio, ¿verdad? Que los hicimos en inocencia, pero las palabras que salen de nuestra boca tienen efecto, lo hemos hablado siempre. Tenemos autoridad en los pies, en las manos, también en la boca. Pues para eso es que venimos al altar, para eso es que nos casamos. Entonces, el que está casado civilmente, gloria a Dios, qué lindo, puede servir, no está en pecado, pero a ese matrimonio le falta venir a morir al altar, a las relaciones pasadas. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. No lo digo por nadie, lo digo general, ¿no? ¿En qué estábamos? Que los pactos de Dios no son como los ayunos, ¿verdad? Para torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? No son huelgas de hambre. No, es para acercarnos cada vez más a Dios. Aunque Dios no necesita nada de nosotros, Dios desea tener una relación con nosotros, una relación por amor. Es su naturaleza amorosa lo que nos lleva a buscarnos, y Él a nosotros, a buscarnos, redimirnos y darnos un propósito. Amén. Para eso es que el Señor pacta. Ya lo vimos, con Noé pactó, ¿y qué puso como señal? El arco. El arco iris. Aunque el iris es una palabra que la chambearon, ¿verdad? Pero en la Biblia está el arco iris. En Génesis dice arco, pero más adelante dice arco iris. En Abraham, hermano, ¿cuál fue la señal del pacto? La circuncisión.
La circuncisión, ¿verdad? El exceso de carne en el miembro viril, hermano, ahí esa carne la quitaban, ¿verdad? El exceso de carne, ¿verdad? Con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ya lo dijimos, ¿verdad? Por medio del arca del pacto, ¿verdad? El Señor también hizo un pacto, hermanos, cuando con Moisés, Él hizo un pacto por medio de las tablas de la ley, ¿verdad? La señal, ¿cuál era? Las tablas de la ley. Entonces, por cada pacto, hermano, hay una señal. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré, tiempo futuro. Ya vimos el pacto pasado, ¿verdad? El de Noé, de Abraham, el pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo, hermano, con Israel, con Moisés, con David, hermano, un montón de pactos. Pero este es el pacto que haré. Y ese pacto anula todos los demás anteriores, o encierra todos los demás anteriores. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré para ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque estudiando este tema yo vi, hermano, que cada señal, cada pacto llevaba una señal, pero siempre iba ligado a la palabra. Siempre iba ligado a la palabra. Cuando el Señor habló con Josué: esfuérzate y sé valiente, y le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, qué tremendo, hermano, qué importante que es la palabra de Dios. Lo hemos hablado siempre, sobre todo, hermano, sobre el mismo trono de Dios, hermano. Oiga, qué tremendo esto. Sobre el mismo trono de Dios está su palabra. Está su palabra. Él no puede quebrar su palabra. Él no puede, hermano, ¿cómo decimos? Brincarse su propia palabra, brincarse la ley, hermano. Él no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para repetirse. Lo que Él dijo y Él dice en su palabra, lo va a cumplir. Entonces, sobre todo está la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, hermano, tiene que estar en mi corazón, tiene que estar en mi mente, tiene que estar en mi alma, en mi espíritu, en mi boca. La palabra de Dios tiene que estar en mi boca, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, Él hizo un pacto. Él hizo un pacto, hermanos, que es la palabra de Dios escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Otro pacto. Este fue el pacto que hizo con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto estuvimos hablando hace poco, el misterio de la muerte. La niña no está muerta, la niña duerme. Algunos se columpian con eso, algunas niñas se columpian con eso y quieren dormir hasta las 10 de la mañana. Ya eso es otro tema. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando mueras, David, yo le levantaré después de ti a uno de tu linaje, del linaje de David, el cual procederá de tus entrañas, de tu descendencia, de tu linaje, ¿sí? Y afirmaré su reino, hermano. ¿De quién están hablando ahí? Porque dice: y duermas con tus padres. Y dice que Él lo va a levantar después de la muerte de Él, del linaje de David. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Ve lo que dice? Dios promete que el reino de David será eterno y que su descendencia reinará para siempre. Fue lo mismo que le dijo a Abraham. Abraham, si puedes contar las estrellas, la arena, el polvo, así será tu descendencia. Igual le dice David. Dios le promete que el reino de David será eterno y que su descendencia reinará para siempre, lo cual se cumple ¿dónde? En Jesucristo. En Jesucristo se cumple ese pacto, el pacto que Dios hizo con David. Se afirmará su reino, se afirma el reino del Señor. Algunos pactos tienen, por decirlo así, fecha de caducidad. Por ejemplo, el pacto de Noé se va a terminar, el pacto del arco se va a terminar cuando deje de llover. Cielos y tierra pasarán, o sea que la tierra va a pasar, ya ese pacto no va a ser eterno, ¿sí van a entender? El pacto, hermanos, que el Señor hizo con Moisés, por ejemplo, hermanos, o el arca del pacto, hermanos, no sabemos, no se sabe dónde está el arca del pacto, ¿verdad? Tenía caducidad, por decirlo así. La ley como tal tiene caducidad. La ley, el decálogo, ¿verdad? Pues la palabra no, la palabra es eterna. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Ok.
Los pactos matrimoniales tienen caducidad, ¿verdad? ¿Cuándo? Hasta que la muerte los separe. Aunque no somos de la muerte, vamos a ser llevados. Pero una cosa es un pacto y otra cosa es un contrato. Un pacto, hermanos, no nos podemos brincar. Un pacto, hermano, es algo que es legal. Que una persona no puede respetarlo, si no le puede hacer una multa económica y no se hace hasta de cárcel, hermano, porque es un pacto. Pero un contrato, hermanos, un contrato sí se puede cambiar, se puede modificar. Un contrato, hermanos, usted se lo puede brincar si usted quiere, hermano. No sería ético. Por ejemplo, un contrato de una casa, por ejemplo, usted hace un contrato con el dueño de una casa para pagar un alquiler y si en algún momento usted se compró otra casa, se tiene que mudar, tiene que irse a vivir a otro lado, usted va a hablar con el Señor y dice, bueno, tenemos un contrato, pues nos pasó esto y ya no puedo seguir yo con lo estipulado en ese contrato, ¿verdad? Eso se podría decir que es fácil brincar sin contrato, pero un pacto no. Amén, hermano. Entonces aquí es donde tenemos que pedirle revelación al Señor y tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir. Lo hemos hablado siempre. Gloria a Dios en cubrir un secreto. Honra del hombre en descubrirlo. Entonces tenemos que descubrirle los secretos al Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces tenemos que descubrirle los secretos al Señor. Y vea qué lindo es, en aquella misma hora Jesús se reconcilió en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste, gloria de Dios, esconder un secreto. Honra del hombre, descubrirlo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los que son como niños. Qué lindo, hermanos, tenemos que ser como niños. Un paréntesis, aprovechando que los niños están. El domingo pasado fue, ¿verdad? Que hubo una trifulca, ¿verdad? Allá abajo, con los niños. Hubo una trifulca ahí, hermano. Estuvo grueso el asunto, ¿verdad? Que una mamá llegó a defender a su hijo, ¿verdad? Entonces, al final nos sentamos, nos fuimos para allá atrás y hablamos con los niños y todo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, porque hasta perdón se pidieron. Y como el otro le pidió perdón al otro, hermanos, el otro se sintió, yo te pido perdón también. Qué lindo. Bueno, y ahí quedó, y oramos por ellos, y se dieron la mano, y lindo, hermanos. Y ahí quedó, ya bajamos y todo. Hermano, los mismos que habían estado agarrados del pelo, que estuvieron ahí, los mismos sentados en la misma mesa comiendo como si nada hubiera pasado. ¿Cierto o mentira? Oldemar, ¿tú lo viste? Yo me acerqué a Oldemar y digo, qué lindo, qué actitud más linda de esos niños. Estaban agarrados del pelo, bueno, no sé, estoy exagerando. Estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero no sé qué fue lo que pasó. Pero se pidieron perdón. Y pidieron perdón real. Porque a veces pedimos perdón, hermano, pero. ¿verdad? Y pido perdón, o me piden perdón, y yo sí, está bien, yo te perdono, pero la relación no va a volver a ser igual. Perdón, hermano. Eso no dice la Biblia. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. Y si el Señor nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si nosotros decimos de gracia, de amor y de misericordia, hermano, ¿cómo no lo vamos a ver de gracia, de amor y con misericordia? Entonces, tenemos que ser como los niños. Entonces, ¿a qué niño se le va a revelar qué? Las cosas escondidas. Las cosas escondidas. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque esto se nos tiene que revelar. Eso es un pacto. Eso es una señal, pero se nos tiene que revelar. Se nos tiene que revelar, hermano. Entonces, hay pactos temporales, ya lo dijimos, pero que por nuestra humanidad, hermano, por el paso del tiempo, o por muchas cosas, por el cambio de ley, por otro nuevo pacto, hermano, hay pactos que son temporales, pero hay un pacto que es eterno. Hay un pacto que es eterno, que es el pacto, hermano, que el Señor hizo con David, porque le habló, hermano, de un reino eterno, un reino eterno. Y él incluye, hermano, muchas cosas, porque dice que el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David, que es la alabanza, que es la danza, pero que también es la administración de la palabra. El Señor en los últimos tiempos va a restaurar el tabernáculo caído de David. Por eso, un paréntesis, no sé si se han preguntado que por qué ahora en las iglesias hay danza, y antes, hace muchos años, hace 30, 40, 50 años, no había danza. Porque antes en las
iglesias se cantaban con himnos, con himnarios, y ahora, hermanos, con júbilo, con alabanza. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor prometió para los últimos tiempos, que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué pasó con David, hermano, cuando escuchó, hermano, los instrumentos que iban con júbilo, iban, hermano, con las danzoras, iban danzando, hermanos, iban aquellos con sus flautas, con sus chofares, con sus tambores, con sus tamboriles, y iban, hermano, porque iba a la presencia de Dios? ¿Qué pasó con David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Danzó con todas sus fuerzas. Hermano, en aquel tiempo usaban, ¿cómo se llama? Hasta el vestidura sacerdotal, ¿verdad? Dice que las vestiduras, dice que desciende el aceite, desciende por la cabeza, por las barbas, hasta los vestidos, ellos usaban vestidos, hasta los bordes. ¿Qué clase de danza estaba haciendo David, hermano, para que la esposa, dice las versiones que le dio sus partes íntimas, le dio sus calzoncillos, hermano? ¿Qué clase de danza estaba haciendo él delante de la presencia de Dios? Hermano, no lo estaba haciendo para nadie más, porque él lo dice: yo no lo hice para las mujeres como tú piensas, Mical, yo lo hice para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí vemos la alabanza, vemos la danza en David, que tiene que ser restaurada. Entonces ahora entendemos por qué antes no y ahora sí. Cierro ese paréntesis doctrinal. Pero el Señor hizo un pacto eterno. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Porque ya lo vimos, ¿verdad? En cada pacto hay una señal. En cada pacto hay una señal y hay una promesa. Amén. Entonces, el pacto eterno por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero la señal del pacto es la sangre, es su sangre. Aprovechando que estamos en Santa Cena, es un pacto de sangre, hermanos. Un pacto de sangre. ¿Pero por qué de sangre, pastor? ¿Por qué un pacto de sangre? Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En aquel tiempo, hermanos, tenían que matar un cordero para la Pascua, mataban un cordero, hermano, y la sangre, hermano, la ponían en las dinteles, en los postes de la puerta, y dice, y eso era señal. Eso era señal, y el espíritu de muerte llegaba, y cuando veía en los dinteles de la puerta la sangre de ese cordero, Pascua pasaba por alto, señal. Entonces, qué importante lo que les decía al principio: Dios es un Dios de señales, Dios es un Dios de pacto. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el pacto eterno es un pacto de sangre. Amén. Ahora bien, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, lo que les decía ahora, un contrato se puede romper, pero un pacto, aunque sea de hombres, un pacto matrimonial, ¿verdad? Una vez ratificado, sellado, establecido, fundado, una vez ratificado, nadie lo invalida, o sea, nadie le quita validez, nadie, y nadie lo puede cambiar. Por eso dice la Biblia: el Señor hizo un pacto por medio de su palabra. Ay de aquel que le quite, o ay de aquel que le añada, porque es un pacto que Dios hizo por medio de su palabra. Pero esa palabra tiene que estar en el corazón y en la mente. Es el pacto que el Señor hizo. Pero el pacto, hermanos, una vez sellado por Dios o por el hombre, nadie lo puede invalidar. Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Ese es el pacto eterno. Pues cada pacto, cada promesa, cada voto, hermanos, es fidelidad, es amor, pero de Dios hacia nosotros son promesas. Son promesas que Él hace. Son promesas que Él hace. Cuando Él hizo el pacto del arco: nunca más maldeciré la tierra o destruiré la tierra por agua. Es una señal, es un pacto, es una promesa. Entonces hay que ver, hermano, lo que rodea a este pacto eterno, hermano. Y aquí entramos al tema. Eso como introducción. Pero quiero respetar el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? 40. El pacto eterno, hermanos. Una gota de sangre, aunque el Señor derramó toda su sangre. Cuando Tomás lo vio, el cuerpo de Jesús era carne y hueso. Ahí lo pueden ver. Tomás,
Un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo, porque la sangre fue dejada aquí, en la tierra. La sangre fue dejada aquí. Es el pacto eterno. El Señor Jesucristo establece el nuevo pacto, porque eso fue lo que dice. Esta es la copa del nuevo pacto. Y vuelvo y repito, encierra, por decir así, todos los pactos anteriores. Ok. A través de su sangre, ofreciendo perdón de pecados y una relación personal con Dios. Y lo más importante, la vida eterna. De lo que encierra el pacto eterno es la vida eterna. Es la vida eterna en Cristo Jesús. A todos los que creen en Él y en su sacrificio en la cruz. Entonces la señal de ese pacto eterno es la sangre. En aquel tiempo, vuelvo y repito, era el Cordero, la Pascua, ¿verdad? La señal de esa. Pero ahora, hermano, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel solo cubría, aquel corderito solo cubría, y era un cordero por familia. Ahora es el Cordero de Dios, hermano, que viene a toda la humanidad para el que lo recibe y para el que lo acepta. Gloria a Dios, porque nosotros sí lo recibimos y lo aceptamos. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hermano, para entrar en tema, ya cuando venimos acá y tomamos el pan y tomamos la copa, hermano, cuando tomemos esa copa, hermano, tenemos que ver eso. Tenemos que ver eso. Es la copa de un nuevo pacto en la sangre del Señor. Entonces no es así porque así, hermano. La copa no es así porque así. ¿Ves lo que dice Salmo 89, 28 en esta versión? La nueva traducción viviente. Derramaré mi amor inagotable sobre Él para siempre, y mi pacto con Él no tendrá fin. Porque es eterno. ¿Qué se entiende por eterno, hermano? Mi mamá tenía una escoba que se llamaba Eterna. Pero rápido teníamos que comprar otra porque se gastaba. Entonces no era tan eterna, ¿no? ¿Qué era eterno, hermano? ¿Qué es eterno? ¿Ah? Para siempre. Infinito. No tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, como lo vimos el miércoles, ¿verdad? Que hablamos de Melquisedec, que dice que sin días, hermano, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin fin. Hablamos de Melquisedec, hermano, que era eterno. Y hablamos, hermano, del sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, sin fin de días. Entonces, eterno es algo que no tiene principio. Y es algo que no tiene fin, que dura para siempre, no como la escoba que comprábamos antes, ¿no? Sempiterno, dice el reino, sempiterno, eterno, perpetuo, hermanos, interminable, inmortal, por decirlo así. Porque ahorita estamos en el tiempo cronológico. Y usted está ahí viendo su reloj. Quiero hacer una pastora, ya tengo hambre, y llora tampoco el amarillo, llora por favor. Ese es el cronos. Pero el kairos, no hay tiempo. Es eterno, el Olán es eterno. Y lo hemos dicho siempre, ¿sabe por qué a veces predicamos tanto nosotros? Porque aquí es el kairos, allá es el cronos. Aquí el tiempo se va rapidísimo. Se va el tiempo. Pero en el cielo, hermanos, no está sujeto al tiempo, al reloj de 24 horas que estamos sujetos nosotros. Allá no hay tiempo. Allá no pasan los segundos, hermano. Es una eternidad. Nuestra mente finita lo entiende, ¿no? Claramente lo entiende. Pero es importante, hermanos, que tengamos claro este concepto de eternidad. ¿No lo pellizques, crees? Es importante que tengamos claros el concepto de eternidad. Lo hemos dicho siempre, hermano. Habitamos un cuerpo. Nuestra alma, hermanos, que a veces es rebelde, que a veces es insujeta, que un día como hoy no quería levantarse de la cama, hermano. Que hay que ordenarle al alma, hermanos, para venir a la iglesia, hermanos. Está sujeta.
Lo hemos hablado siempre. Y perdón que repita, pero es que no es que se repita, es que la doctrina es así, la doctrina va de la mano. Va de la mano. Nosotros, hermanos, no somos el cuerpo que habitamos. Eso es templo y morada del Espíritu Santo y de nuestro espíritu, del alma. Pero nosotros no somos ni ese cuerpo ni esa alma. Nosotros somos espíritu, somos un espíritu. Por eso los que antes conoció, al final lo va a glorificar. Entonces venimos de la eternidad pasada a la eternidad futura. Por eso es un pacto eterno. Tenemos que entender eso, hermano. Porque, hermano, los que adoran al Señor tienen que adorarle en espíritu. Y en verdad, es en espíritu, no es en el cuerpo, no es en alma. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que entender esto, hermano, de la eternidad, porque nuestro espíritu, ¿sí lo entiende? Nuestro espíritu sí lo entiende, pero nuestra alma, nuestro cuerpo no lo entiende. ¿Qué le hiciste, Melissa? ¿Qué esa chiquita llore? Algo le hice. Algo le hice. Así lo vas a sacar al bolero. Amén, hermano. Entonces, ya para ir terminando. Es muy importante, hermano, que tú te lleves en tu corazón que tu espíritu es eterno. Que el cuerpo aquí quedará en la tierra, al polvo volverá. Que el alma, hermano, un día va a estar en un lugar de reposo esperando el sonar de la trompeta, pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Nuestro espíritu es eterno y vuelve a Dios. Y eso es lo que hay que entender, hermano. Nuestra mente no lo entiende. Nuestro cuerpo no lo entiende, nuestra alma no lo entiende, pero nuestro espíritu, hermanos, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Porque eso fue lo que Dios dejó. Vean lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo que hizo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y vean que tremendo dice, y ha puesto eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En tu corazón hay eternidad. Y que pierdan por escandalosos. No, porque él es otra. Que pierdan. No ocupamos ganar hoy. Ya lo declaró. No ocupamos ganar hoy. Hermanos, todos aquí. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hermano, el Señor puso eternidad en tu corazón. El Señor puso lo eterno en tu corazón. Hermano, cuando entendamos esto, hermano, vamos a estar chillando por lo que no tenemos que chillar, llorando, preocupándonos por lo que no tenemos que preocuparnos, estresándonos porque no tenemos que estresarnos, afanándonos porque no tenemos que afanarnos. Hermano, cuando entendamos que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hay eternidad, hermano, entonces vamos a entender el pacto eterno. Entonces, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, aunque no lo entendamos, todos aquí, aunque no lo entendamos, aunque tú y yo no lo entienda, aunque tu mente no lo entienda, tenemos que llevarnos hoy en nuestro corazón, hermano, que en nuestro corazón Dios puso eternidad. Y que hay que entender una obra. Dice la Biblia que el Señor trazó un camino de obras. Puso un camino de obras para que tú y yo anduviésemos en Él. Desde el principio y hasta el fin. Desde el principio y hasta el fin. Es un pacto eterno. Es un pacto eterno. ¿Y qué con ese pacto? En 5 minutos, 5 cosas, solo leo. Pacto eterno. Nos hace hijos. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, nos hace hijos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios, hermano, ya no engendrados por carne y sangre. Hablando de la sangre, ¿verdad? Ya no son engendrados por carne y sangre humana, sino por sangre eterna, la sangre del Cordero. Comprados con la sangre de Cristo. Entonces, punto número 1, el pacto eterno, que somos hijos.
Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Ok? 2. Me hace primogénito. Porque una cosa es ser hijo y otra cosa es ser primogénito. Y todos nosotros somos primogénitos primero. Y hay que ver los derechos que tiene un primogénito. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Deberíamos saberlo para apoderarnos de las promesas de como primogénitos. ¿Cuál es un derecho de un primogénito, hermano? Dije que solo leía. Pero ¿cuál es el derecho de un primogénito? Le daban el doble. El doble de todo. Y se sabe lo que es primogénito, ¿verdad? Todos sabemos que es primogénito. El primero, el que habló matriz, el primero de la mamá, yo soy primogénito, yo soy el primero. Entonces tenía sus derechos, tenía sus responsabilidades, hermano, pero tenía mucha bendición porque le daban el doble de todos los hermanos, el doble. A la congregación de los primogénitos, de los primeros. Entonces, hermano, vea qué tremendo el entender que somos primogénitos, entender, hermano, que hay una eternidad en nuestro corazón, porque Esaú no entendió. Y Esaú dice que él menospreció la primogenitura. Le valió, como decimos los ticos, ¿no? Y lo hemos dicho siempre, no cambiemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Cuando entendemos, hermano, que hay eternidad en nuestro corazón, no vamos a cambiar lo temporal por un plato de lentejas. No vamos a cambiar lo temporal, hermano, por lo eterno. La primogenitura. Qué lindo, hermano, hay que hablar de eso, ¿verdad? Pero bueno, por tiempo, para ministrar Santa Cena. Pero el primogénito, hermano, le daban el doble. Por ejemplo, Eliseo. Dice que Eliseo le dijo a Elías, cuando él le dijo, ¿qué quieres que cuando yo me vaya, qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? Y le dice, una doble porción de tu espíritu, primogénito. Una doble porción. Por eso es que Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo Elías. Por eso Jesús dijo, cosas mayores ustedes harán, primogénitos. Ay, lástima el tiempo, hermano. Entonces, hijos, primogénitos, hermanos, ya que no a mucho le gusta, hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Del mismo Padre. Y aquí es donde el chicharrón truena, lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Era volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero no habla de hermanos. No habla de hermanos. Pero somos hijos del Padre y somos hermanos. Padre nuestro. Punto número 1 para orar al Señor es entender, hermano, que soy hijo, pero que tengo hermanos también. No, pastor, no, mira, sí, bueno, está bien, pero tus oraciones, hay oraciones estorbadas, ¿no? Hay oraciones estorbadas. Una vez hablamos de este tema. Y una de las oraciones estorbadas, hermano, es no reconocer que tengo hermanos. El pacto eterno, que rompe y corta pactos antiguos, lo que hablamos ahora. Los votos renovados que cortan votos anteriores. Pero hay que entender que somos hermanos. Hijos, primogénitos, hermanos. Es muy importante, hermano. Nos restaura la genética del ADN. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Pero va ligado a la genética, al linaje, el linaje de David. Al linaje, si no va a entender, la genética, el ADN, hermano. Entonces, cada vez que venimos y tomamos de su sangre, hermano, estamos tomando de su genética. Por eso insistimos, hermano. El que diga, no, hoy no la voy a tomar, no he estado bien estos días, pastor, no me he sentido bien, este mes pasado, no, es el que más la necesita, es el que menos se puede negar. Porque viene, hermano, la genética humana. Por eso dice la Biblia, hermanos, cuando el Señor habla de las imágenes, habla de las imágenes, y habla de no adorar imágenes, de no inclinar, todos aquí, de no inclinarse ante esas imágenes. ¿Qué dice? Que el Señor visita la maldad de la tercera y hasta la cuarta generación. Pero el Señor va a restituir
Por eso dice que el Señor va a restituir, hermano, lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. ¿Cómo? Cuando recibimos su ADN. Amén. Amén, hermanos. Creo que me faltó las 5. ¿Sí? No lo puse ahí las 5. Pero las 5 dice salvación y vida eterna. Porque dice la Biblia, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? ¿Por qué se distraen, hermanos? ¿Qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Vida eterna. Hermano, yo he venido, Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, pero una vida terrenal. Pero el Señor lo que quiere es que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre para tener vida, no biológica, vida, ni siquiera espiritual, vida eterna. Vida eterna. Está la vida biológica, está la vida Zoe, pero está la vida eterna también. ¿Y cómo quiero yo pasar la vida eterna? ¿Cómo compro yo la vida eterna? Por medio de su santa cena. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Denme un aplauso al Señor. Jeremías 32:30. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El pacto eterno. El pacto eterno, para no apartarse del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuál es el pacto eterno? La sangre del Señor. Vámonos de pie, mientras me ayudan ahí con un fondo. Vamos a decirle al Señor, Padre, gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Señor, tú eres bueno, Señor. Señor, tú eres fiel, Señor. Tu bondad, tu misericordia, Señor, es eterna, papito lindo, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, porque tú eres un Dios de señales. Tú eres un Dios de señales. Tú eres un Dios de pactos, papito lindo, Señor. Gracias por esos pactos. Todos aquí, gracias por esas señales. Oh, dale gracias, hermano, dale gracias. Gracias, papito lindo, Señor. Dale gracias, dale gracias. Oh, dale gracias por ese pacto eterno. Dile, Señor, ahora entiendo que en mi corazón tú pusiste, papito lindo, Señor, tú pusiste, Señor, de tu eternidad, Señor. Tú pusiste de tu eternidad, papito lindo, en mi corazón, Señor. Gracias, papá, porque aunque tú no necesitas nada del ser humano, tú no necesitas nada del hombre, Señor, aún así, tú te places, papito lindo, Señor, en amarnos, llenarnos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, y aún de hacer pacto con nosotros, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de este pacto, Señor, de tu sangre, este pacto eterno, Señor, los pactos anteriores, Señor, queden quitados, Señor, y borrados, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, por ese pacto eterno, papá. Gracias por tu sangre, gracias aún por tu cuerpo, porque en tu cuerpo, Señor, tú llevaste todas nuestras enfermedades temporales, Señor, pero por tu sangre tenemos acceso, papito lindo, a lo eterno, papá. Oh, dale gracias, hermano, dale gracias. Dile, Señor, gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, papito lindo, Señor, por esa promesa de que en David, en el linaje de David, venía Cristo, y que por medio de Cristo tú afirmaste ese reino eterno, Señor, y que seremos partícipes de ese reino eterno, Señor. Oh, dale gracias, Señor, dile gracias, porque ahora yo entiendo, Señor, ahora se me reveló, papito lindo, Señor, lo que antes no entendía, lo que antes no comprendía, lo que antes estaba velado para mí, Señor, tú lo has revelado, Señor. Tú lo has revelado, papito lindo, Señor. Gracias por esa sangre.
Gracias por esa sangre en el Calvario. Gracias por esa sangre. Gracias, papito lindo, Señor. Gracias, Señor. Cuando tomemos esa copa, hermano, acuérdate de ese pacto eterno que el Señor hizo para preservar tu espíritu eternamente y para siempre. Porque no es para nosotros, el lago de fuego no es para nosotros, la muerte segunda no es para nosotros. Hemos recibido la salvación por medio de esa sangre, por medio de ese pacto, por medio de ese pacto eterno. Hemos recibido una salvación tan grande que nadie tenga en poco, que nadie tenga en poco esa salvación tan grande. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, papito lindo. Tu pacto no tendrá fin. Tu pacto es eterno, es perpetuo, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por esa eternidad en nuestros corazones. Gracias, papito lindo, porque por medio de ese pacto somos hijos, somos hijos, somos hijos, Señor. Somos primogénitos. Tenemos hermanos, papito lindo. Tenemos familia, Señor. Y nuestra genética es restaurada, es restaurada, es restaurada, Señor. Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna por medio de tu sangre, papá. Por medio de ese pacto eterno. Dale gracias. El Señor hizo pacto. El Señor hizo pacto hace más de 2000 años y hoy viene sellando ese pacto contigo, hermano. Créelo. El Señor viene sellando una vez más ese pacto contigo. Dile, Señor, tú estableciste la eternidad en mi corazón. Yo no quiero ver más lo temporal, yo no quiero ver más las circunstancias. Yo quiero aferrarme a lo eterno, Señor. Gracias, papito. Mientras mis hermanos pasan y cada uno va recibiendo el pan y cada uno va recibiendo la copa, vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle al Señor. Oh, dale gracias. Ahí mientras recibes el pan, mientras recibes la copa, vamos a recordar ese sacrificio eterno, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y por una eternidad, el pacto del Señor en esa cruz, en la cruz del Calvario. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Todo preso de pecado, Yo te pacto. sucios pecados, encima Él llevó. Es una señal del pacto Y en un eterno. momento importante, y en un instante, muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me darás, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Cristo. Y el pacto eterno fue afirmado, fue afirmado. El Señor lo selló. El Señor lo selló por medio de esa sangre, por medio de esa sangre. Sangre que me purifica. El pan en lo temporal, en la muerte, pero el vino en la sangre, en lo eterno, en lo eterno, en lo eterno. Preciosa sangre,
lindo, tú eres bueno, tú eres eterno, Señor. El varón de valor, Es un pacto que nadie puede invalidar. que sufrió nuestra Nadie puede invalidar. Él lo hizo contigo. Y esta es la señal, esta es la señal. Vas a confiar y afligido, tan fuerte, No abrió su boca. no abrió su boca. Él fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el pesebre al caballo, y del caballo a mí. Esta copa es el nuevo pacto. Dile, es el nuevo pacto. Hasta el pesebre al caballo, y del caballo a mí. Gracias. Sangre que me da la paz, Recibe la paz de Dios. sangre que me purifica, Recibe la purificación. Recibe la purificación. sangre que me define, Eso es el perdón de Dios. preciosa sangre, La sangre que nos perdona, que nos reconcilia con el Padre, que nos hace aceptos. sangre que me da la Oh Señor, míranos a través del propiciatorio. Míranos, Señor, a través de la sangre de Cristo, a través de esa sangre preciosa. sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias, Señor. Anoche Él fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Si tú lo crees, participa del pan, participa del pan. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Y acabada la cena, sangre que me después de que hubo cenado, tomó la copa y él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que por vosotros es derramada. Dile: Señor, gracias. Hoy tengo la copa en mis manos. Y tú dijiste, Señor, que esta copa es el nuevo pacto. Es un pacto eterno. Es una eternidad que tú pusiste en nuestros corazones. Gracias por esa eternidad. Gracias por ese pacto, papito lindo. Gracias por ese pacto, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por esa relación que tú decidiste tener con nosotros, Señor. Gracias porque tú no necesitabas nada de nosotros, Señor. Nada necesitas de nosotros. Tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sí necesitamos. Y aún así tú te placiste, Señor, en bendecirnos eternamente con este pacto por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, papito lindo. Yo tomo en mis manos esa copa. Hoy tomo en mis manos esa copa. Y es la copa del pacto eterno en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú lo crees, participa de la copa. Ahora dile: gracias por esa eternidad, Señor. Gracias porque eso es pasajero. Eso es pasajero. Viene lo eterno. Viene lo eterno. Por eso dice la Biblia que las cosas temporales, las situaciones temporales, no se comparan con la gloria venidera. Oh, levanta tu mano.
5 minutos. Recibe paz. Sangre que me da. Recibe ese pacto. Recibe fuerzas. Sangre que me cura. Si alguien vino enfermo, hoy sale sano. Si alguien vino angustiado, hoy sale en paz. Si alguien vino estresado, preocupado, ansioso, hoy se va en paz. Oh, dile gracias, Señor. Sangre que me da. Sangre, sangre, sangre. Sangre que me purifica. Nuevo pacto. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, vamos a declarar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Demasiado pesado. Y el varón de dolor. El varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido Por nuestra redención. para rebelión. En su cuerpo el amor, la eternidad, la eternidad, la eternidad. Dios su boca. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Nos salvaste. Nos redimiste, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, dile, Señor. Dale gracias. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Estamos aquí por su amor y por su misericordia. Sangre que me da Señor, te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. sangre que me purifica, sangre que me redime, Preciosa sangre. preciosa sangre, la sangre de Jesús. Hay un tiempo para todo, pero lo eterno está en tu corazón. Lo eterno está en tu corazón. Dile al Señor, dame la facultad de alcanzar y entender la obra que tú hiciste en mí desde el principio de la eternidad, y que llegará al final de la eternidad. Ahora dile, Sangre que me da sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de dale Jesús. dale palmas por ese sacrificio tan grande y ese sacrificio